con ustedes este momento formativo. Hacemos una breve invocación a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiéndole la gracia de poder disfrutar siempre del encuentro con Él, en su palabra, que es palabra de vida, palabra que renueva nuestro corazón, la vida de la Iglesia al servicio de la humanidad. Amén. 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 Bueno, agradecido yo, José Luis, de tener este espacio y vamos a hacer un recorrido aquí en estos 4 encuentros que me propuso José Luis de la Escuela Bíblica de Sion, Nuestra Señora de Sion. Y bueno, el primero que compartimos lo voy a hacer a la luz de un PowerPoint que voy a compartir con ustedes ahora y que también voy a dejarles después para que les quede a ustedes para poder repasarlo después, verlo y poder profundizarlo. Este primer encuentro le damos el título del origen de los textos de la Biblia. El origen de los textos de la Biblia. Y partimos de una afirmación fundamental que tenemos en toda la tradición de la Iglesia y que queda plasmada en un número de la Dei Verbum, que es el documento sobre la revelación bíblica y sobre la escritura del Concilio Vaticano II, que en la primer parte del número 11 nos recuerda esta realidad. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto y está hablando por ahí? ¿Quiere cerrarlo? Si podemos, sí, podemos cerrarlo así. Bien. Los libros enteros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se le han confiado a la misma Iglesia. Esto nos marca la santidad de este libro que yo tengo en las manos, que llamamos Biblia. Inspirados y canónicos, esta es una afirmación fuerte de nuestra fe y que a lo largo del tiempo, gracias a Dios, en la Iglesia Católica hemos redescubierto el valor y la centralidad que tiene para todos nosotros. Inspirados y canónicos, palabra de Dios que tiene justamente a Dios como autor. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, les pido que tengan la Biblia a mano y busquen Marcos 11:26. Acá tienen varios, pero buscamos el segundo, Marcos 11:26 y Lucas 23:17. Marcos 11:26 y Lucas 23:17. El primero que lo encuentra, lo lee. Marcos, disculpa. 11:26, lo tenés en la pantalla. Ah, perdón. El número 2. Sí. Leo. Y cuando se escucha, y cuando se pongan de pie para orar, perdonen si tienen algo contra alguno, para que su Padre, que está en el cielo, No, pero estás leyendo el les 25. perdone a usted. Estás leyendo el 25. Ay. ¿Y dónde está el 26? Ah, Apa. perdón. ¿Dónde está el... ¿No tenés 26? Ay, no sé. ¿El 26? En mi Dice, palabra no. yo tampoco. ¿La Biblia? Hay una Biblia fallada entonces, Gabriel. Está el versículo, pero no continúa lo escrito. Son 2 Biblias falladas. 3, yo Ajá. también. En la placa tengo el 25, que era el que estaba diciendo Andrés recién, y saltamos al 27. El 26 Sí. no lo tenemos. Vamos a Lucas 23:17. Lucas 23:17. Lucas 23:17. ¿Querés que lo lea?
Dale. Se lo han hurtado. Por la fiesta tenía que soltarles a un preso, pero ellos se pusieron a gritar: que muera este hombre, déjanos libre a Barrabás. Barrabás estaba preso por un No, homicidio pero estás cometido. leyendo los otros, no estás leyendo el 17. Ah, No está el 17 solo. No está. Otra parte que está la Biblia fallada. Tienen que tirar esa Biblia. Vamos a buscar. Hay que reclamar a la librería donde la compraste. Padre, pero yo en la Esta- Biblia que yo tengo... Es mi le Biblia de puse estudio capítulo. esta, la de Joker. Es mi Biblia de estudio, ¿no? No la voy a tirar. Busquen Hechos 8:37. Hechos 8:37. Acá lo tengo. Dale. Contestó Felipe: ¿crees de todo corazón? Respondió el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muy bien. Ahí tienen el 37. ¿Todas las Biblias tienen 37? No, La mía no. no, Ahí la de esa no. Fernanda no. La de Silvia tampoco. La mía tampoco. Esta no Mía tiene. tampoco. La mía tampoco. La mía sí. Pueblo de Dios no tiene. También. La mía tampoco. Yo tengo Yo la tampoco. latinoamericana, sí tiene. Tampoco lo tengo acá. Bueno, Yo vamos sí a la otro tengo. más. Marcos, el último ejemplo. Marcos 1:41. Marcos 1:41. Marcos. Si quiere leer otro y si no, lo leo yo, De alguien. como quieran. Dale. Ah, Compadecido de él, extendió su mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. De la curación del leproso, el texto dice compadecido. Muy bien. ¿Todos tienen lo mismo? ¿Alguno tiene la Biblia de Jerusalén? Sí, yo. no. A mí dice encolerizado. ¿Y cómo estaba Jesús entonces? El mío dice conmovido. Purificado. Conmovido, el mío dice: él se compadeció. Extendió Tuvo compadecido. compasión. Son sinónimos, pero encolerizado es sinónimo de conmovido, de No, Y no tanto, Purificado. no tanto. como todos tienen distinto. ¡Epa! Bueno, 4 ejemplitos para entrar en tema. La No. Biblia es inspirada y canónica y sin embargo acabamos de ver 4 ejemplos, 3 versículos que no están y uno que está, el de Marcos recién, que algunos textos dicen compadecido, movido a compasión, movido a misericordia, y uno dice encolerizado. Eso, bueno, nos hace entrar en tema para ver un poquito esta temática de el origen de los textos bíblicos. Vamos a ver primero 2 soportes de la escritura en la antigüedad, de la escritura en general, con lo cual nos transmiten los textos bíblicos. Primer soporte, el papiro. ¿Podés silenciar, José Luis, porque están haciendo por ahí? Bien, gracias. El papiro surge de una planta acuática del delta del Nilo. Se abren los tallos, se prensan, se entrecruzan, se aplastan y se seca. Luego se encolaba y se formaba una banda larga que se enrollaba en un pequeño cilindro y esta forma estaba muy difundida en el Medio Oriente y por lo tanto en la Biblia. Tenemos muchos textos que vienen en papiro. Tras la planta se ha extendido, de hecho tenemos en nuestras zonas plantas de papiro, hay que meterle mucha agua. El tallo que tenemos ahí es lo que se utiliza. Acá tenemos una mujer en un lugar donde lo hacen, tiene ahí en la mano el tallo, lo va cortando, abriendo, lo va hidratando en esta palangana de metal que tiene acá y después se arman así. Acá tenemos un papiro sin escribir, actual es este es antiguo,
Y acá tenemos con algunos textos en letras antiguas, en este caso en griego, para ver que esto es uno de los soportes con los cuales se nos transmite la Biblia desde la antigüedad. El otro soporte importante es el pergamino. Ahí la segunda carta a Timoteo hace referencia a los pergaminos que Pablo tiene que llevar. En el siglo I antes de Cristo, Ptolomeo, que estaba reinando en Alejandría, no le manda papiro a Pérgamo para que no crezca su biblioteca y supere a la que él estaba regenteando en su ciudad, en su zona. Entonces, en Pérgamo comienzan a utilizar la piel de oveja sin grasa ablandada con cal y pulida con piedra. La ventaja es que es mucho más resistente el pergamino que el papiro, se la puede raspar, incluso se la puede escribir, también se enrollaba y a partir del pergamino también surge el códice o el cuaderno que tenemos nosotros hoy, que bueno, los cristianos lo utilizaron enseguida, los judíos recién hacia el siglo VII, y no en todos los casos, porque incluso hoy los libros de la Torá y la Tanakh, los profetas, los Nebim, también en las sinagogas, lo siguen haciendo en rollos. Pergamino nosotros lo conocemos, hemos visto más de una vez, en cuero de animal, hoy también hay en formato de fantasía, y acá tenemos un rollo bíblico, en este caso con caracteres hebreos. Acá tenemos un cuaderno, códex. Dos soportes entonces de la escritura en la antigüedad que impactan fuertemente en lo que es nuestro texto bíblico: el papiro y el pergamino. Vamos a diferenciar ahora y decir brevemente el origen de los textos para el Primer Testamento o Antiguo Testamento y una referencia para el Nuevo Testamento. Los textos más antiguos compuestos del Primer Testamento son del siglo X a.C. Aparentemente algunas partes del libro de los Proverbios, pero no conservamos nada de la antigüedad. Marisa está escribiendo por ahí en la pantalla, está haciendo por ahí, fíjate Marisa, tené cuidado porque estás mandando algunas cositas que salen de un lado y de otro. Y no se conservan. Hoy tenemos varios textos en hebreo, en papiros y en pergaminos del Primer Testamento, y la mayoría son del siglo I después de Cristo. Todos estos manuscritos plasman una edición bíblica de estudio llamada crítica. Yo acá les muestro, la tengo en la mano, la Biblia hebraica stuttgartensia, ¿no? Todos los manuscritos que tenemos en papiros y pergaminos, en el caso del texto del Primer Testamento en hebreo, terminan plasmando en esta edición crítica, de los cuales los traductores van justamente a buscar y poder traducir sus textos. También del siglo IV después de Cristo tenemos textos en griego de la Biblia llamada de los 70, que es la que tengo acá, en la mano. Esta edición crítica sirve para corroborar, a veces, cuando un texto en hebreo, para el Primer Testamento le damos prioridad siempre al hebreo, porque sería la lengua original de la mayoría de los libros, le damos prioridad al texto hebreo, pero a veces corroboramos con el griego, y para el caso de los libros deuterocanónicos, que tenemos nosotros en el canon de la Biblia, en la edición que usamos los católicos, vamos a los textos griegos. Entonces también tenemos una edición crítica del texto hebreo y del texto de los 70. Ahí después van a tener ustedes en el PowerPoint para corroborarlo y para verlos tranquilos y sacar sus propias conclusiones, una fotito de estas ediciones críticas para ver de qué es lo que estamos hablando. No porque tengan que ser investigadores, sino simplemente para saber el origen y de dónde salen estas
cuestiones. Vamos a ver brevemente una referencia con respecto al texto del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Poseemos hoy más de 2.500 manuscritos de textos del Nuevo Testamento. De estos 2.500, los más importantes son unos 300 y pico, que son 260 pergaminos mayúsculos y 84 papiros. Fíjense que de la totalidad del 2.500, lo más importante es casi el 14%. ¿Por qué? Porque algunos son textos muy pequeños, algunos son textos que tienen la totalidad del Nuevo Testamento. Entonces, un 14% de estos 2.500 manuscritos son los que nosotros tomamos en cuenta para armar también, como vamos a ver ahora, la edición crítica del Nuevo Testamento, que está en lengua griega. Cuando aparece una P con un número en supraíndice, significa papiro. Una letra, que puede ser hebrea, griega o latina, o un 0 más un número, son los códices mayúsculos, que son pergaminos importantes. Números solos para los códices minúsculos, que son posteriores, y la L con un número en supraíndice son los leccionarios. Pero los leccionarios son más, no son tan antiguos. Entonces, siempre tienen prioridad los papiros y los pergaminos. Acá yo tengo la edición crítica del Nuevo Testamento, en griego, compuesta por varios investigadores, donde está el texto que más se acerca al original y también alguna de las variantes, que es lo que a nosotros a veces no complicas, y veíamos recién la diferencia en una o en otra Biblia con respecto a alguna de las traducciones que tenemos. Acá tenemos, para que les quede después, el comienzo del Evangelio de Lucas y la tapa de la edición crítica del Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos ejemplos de manuscritos del Nuevo Testamento. La P dijimos que era papiro. Papiro número 46. Tiene el nombre de Chester Beatty y es cercano al año 200. Y actualmente este papiro está en dos lugares distintos. En Dublín, que es la capital de Irlanda, y en Michigan, en Estados Unidos, en el centro de Estados Unidos. ¿Y qué contiene? De forma fragmentaria, gran parte del Corpus Paulino y la Carta a los Hebreos. Manuscrito muy antiguo, pero que no tiene la totalidad del Nuevo Testamento. Papiro 52, llamado Rylance. Primera mitad del siglo II. Actualmente está en Manchester, en el Reino Unido. Y fíjense lo poquito que contiene. Juan 18, 31 al 33 y 35 al 38. Y ahora le vamos a ver una fotito para que tengan una idea. Acá tenemos parte del papiro 46, el que vimos primero, el que tiene gran parte del Corpus Paulino y la Carta a los Hebreos. Esto es 2 Corintios 11:73 a 12:9. Pero fíjense incluso cómo está corrompido acá abajo. Hay detalles que los investigadores tienen que terminar de completar acá mismo, digamos, ¿no? No es una tarea sencilla. Y fíjense que tenemos todas las letras griegas de corrido, sin ningún signo de puntuación, sin ningún signo de acentuación, sin ningún signo gramatical. Y con esto los investigadores van haciendo el trabajo para llegar a esto que es la edición crítica, que es la que tenemos en nuestras manos. Gabriel. Sí, sí. Sí, no hay separación de palabras. Exactamente. No hay separación de palabras, lo cual hace más complejo. Vamos a ver un ejemplo la clase que viene. Vamos a ver ahí un ejemplo como la no separación de palabras, como dice José Luis, nos termina complicando, digamos, también. Que no haya todos estos signos
reténganlo porque vamos a ver cómo incluso se nos complica a la hora de tener que traducir, porque no sabemos dónde meter el signo, dónde meter la coma, dónde termina exactamente la palabra. Es una tarea realmente titánica. Acá tenemos el papiro 52, el Relance. Fíjense, de un lado, dijimos, tiene Juan 18 al 31 al 33. Y del otro lado es el mismo, el reverso, Juan 18 del 35 al 38. De arriba abajo, acá, esta parte tiene aproximadamente entre 7 y 8 centímetros. ¿Qué tenemos en este texto? Acá lo tienen en griego mayúsculo. Nadie tiene que ser especialista en griego. Lo que está en negrita son las palabras que tenemos. Pero por eso, porque nadie tiene que ser especialista en griego, tenemos un cuadro con el texto justamente en español. En la totalidad, porque no podemos meter exactamente las palabras. Los judíos replicaron, nosotros no podemos dar muerte a nadie, así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Lo compartimos esto el Viernes Santo. Y la otra parte, los 3 versículos del otro lado, sí, como dice, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Y dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Fíjense qué pequeñito es este manuscrito. Acá tenemos otros ejemplos. El 66, Bodmer, hacia el 200, se encuentra en Alemania e Irlanda. Gran parte del Evangelio de Juan. El Oxford, actualmente en Oxford, Estados Unidos, contiene parte de Juan a continuación de lo que vimos recién. El papiro 98, Cairo, que está en París y contiene una pequeña parte del capítulo primero del libro del Apocalipsis. Los más antiguos son muy fragmentarios. Ya cuando aparecen los pergaminos, tenemos el Sinaítico del siglo IV, está en Londres, en el Museo Británico, contiene el Nuevo Testamento completo. Igual que el Vaticano, en cuanto al siglo IV, que le falta alguna parte del Corpus Paulino, parte de Hebreos y todo Apocalipsis. El Alejandrino, que está también en el Museo Británico, Nuevo Testamento completo, menos gran parte de Mateo, 2 capítulos de Juan y una parte importante de la segunda carta a los Corintios. A medida que va pasando el tiempo, los manuscritos son más completos. Fíjense, en este caso el Códice Sinaítico, que está en el Museo Británico. 4 columnas tiene y está en forma de códex, no de rollo. Lo vamos pasando en griego. Y acá el Códice Vaticano, que tiene 3 columnas, cada hoja, digamos, y contienen, gran parte el Sinaítico completo, el Vaticano, gran parte del Nuevo Testamento. Aquí tienen las referencias con respecto a lo que veíamos, a las 3 ediciones críticas. La hebrea es la primera, la segunda que tenemos ahí es el Nuevo Testamento griego, y la tercera es la Biblia de los 70, que tiene el Primer Testamento, el Antiguo Testamento, en la edición griega. Vamos a volver al tema del comienzo y vamos a revisar no el texto que nos faltaba, sino el texto que, teniéndolo, teníamos la complicación. Marcos 1:41. Recuerdan que alguna Biblia decía compadecido y otra Biblia decía encolerizado. Así que intentamos por ahí ver cómo resolvemos esto. Compadecido de él, extendió su mano, le tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Primera y segunda edición de la Biblia de Jerusalén. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo, lo quiero, queda purificado. La Biblia del Pueblo de Dios, al menos hasta el 2022. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio.
Biblia latinoamericana, hasta el 2022. En los tres casos, las expresiones son sinónimas. Nosotros entendemos esto, que a la hora de traducir, bueno, hay expresiones que pueden ser sinónimas. Compadecido, conmovido, sintiendo compasión, evidentemente estamos en la misma línea. Acá estamos traduciendo lo que en algún manuscrito aparece en griego esta palabra, planisteis, que viene del verbo planisomai, que es tener compasión o misericordia, que se te revuelvan las entrañas. Es un verbo griego que tiene su correlato en el hebreo rajamim, que significa más literalmente esto, ¿no? Es un verbo bien femenino, bien uterino, podríamos decir, hace referencia a la compasión, a esto que nosotros decimos tener entrañas de misericordia. Fíjense cómo la expresión, la paráfrasis, hace referencia a esto. Este verbo está presente en los códices sinaítico, alejandrino y vaticano. Varios de los antiguos tienen este testimonio. Et Misertus va a traducir la Vulgata, y la nueva Vulgata, cuando la Vulgata se corrige, en época del comienzo del Papa Juan Pablo II, tomando contacto con los textos originales en griego y hebreo, y compadecido de él. No hay ninguna dificultad. Sin embargo, el Códice de Beza, que es del siglo V, poquitito posterior al sinaítico, perdón, al Vaticano y al alejandrino, y al sinaítico en la misma fecha, está en Cambridge, tiene los evangelios y hechos con algunos pocos textos faltantes, tiene una variante, que es orgisteis, que viene del verbo orgizo, que significa encolerizado, enojado, irritado. Entonces tenemos dos testimonios antiguos que nos dicen, uno, que Jesús, movido a compasión, lo purificó, y otro, enojado, también lo purificó. ¿Con cuál nos quedamos? Abrirle los micrófonos, José Luis. Cada uno se puede desmutear. Me parece como que se compadeció, porque Sí, para ¿Por mí qué, también. María? se Para acercó mí y también se compadeció. Porque si es Por el la Hijo de figura, Dios. Sí. por la tuvo figura compasión de él. irritado no va. Mm. ¿Cómo Jesús se va a irritar y enojar, no? No, que se irritó unas Bueno, cuantas veces y se enojó otras también. Eso Pero no en sí, este Bueno, claro. pero también puede ser que quiera decir que se enojó por la situación esa que tenía este señor que era leproso y por eso lo curó. No sé qué dice antes por ahí, ¿no? Cómo venía. Hay un criterio interesante, fíjense, ahí nos da ver un poquitito el contexto. Entonces, vamos a Claro. tratar de acercarnos a alguna solución. No lo voy a cerrar, porque es un tema abierto, pero vamos a tratar de acercarnos, porque ¿cómo hacemos esto? Con la Biblia, que es inspirada y canónica, que es lo que dijimos, es la palabra de Dios, tiene a Dios como autor principal, y por otro lado tenemos versículos que nos faltan y versículos que chocan, como en este caso. Un criterio, la ciencia que estudia esto, y lo vamos a ver en el tercer encuentro un poquitito más en detalle, se llama la crítica textual, busca, estudiando las distintas variantes, acercarse al texto posiblemente más cercano al posible original. O sea, busca ir más atrás. Acá las dos variantes son antiguas y no tenemos otra hasta el día de hoy, al menos más cercana. Entonces, hay un criterio de la crítica textual que es la lectura difícil, Lectio difficilior, que prevé la crítica textual. Cuando el copista, porque ahí no había imprenta, no había fotocopia, no había escáner, no había fotito, no había nada en aquel momento. Nosotros hoy cuando vemos algo enseguida sacamos el celular, por más ordinario que sea el celular, sacamos una fotito y guardamos muy rápidamente lo que encontramos, digamos. En aquel momento era difícil. El trabajo de los copistas a veces ocurrían errores, se equivocaban, como nos equivocamos nosotros cuando copiamos, las pocas veces por ahí que copiamos algo a mano, hoy en día nos podemos equivocar,
Y otras veces, cuando algo les chocaba un poco, lo corregían, ¿no? Entonces, de las dos lecturas, la más difícil probablemente sea la más correcta. ¿Por qué? Porque el copista se encontró con que Jesús se encolerizó y dijo, che, pero Jesús no se va a enojar. ¿Cómo se va a enojar? Lo mismo que dijeron varios de ustedes. Entonces, ¿qué puso? Compadecido. Entonces, por un lado, la lectura difícil sería tal vez la más probable. Y además encaja mucho mejor en el contexto que es un segundo Sí, eso estoy medio. leyendo. Ahí está, que fue un poquito lo que dijo María. Fíjense, en 1:35-39 antes ha salido a predicar y pareciera que el acento no está puesto en los milagros en sí. El acento está puesto en la prédica. Y por otra parte, si miramos un poquitito antes y un poco después del texto que tenemos de la curación del leproso, ¿qué hay en la gente de Cafarnaúm? Una búsqueda febril para De que milagros. Jesús haga milagros. Entonces, primero, no necesitamos más médicos. Tenemos a alguien que nos arregle todos los problemas de salud. Segundo, todos podían vender pastelitos, empanaditas, digamos, porque estaba lleno de gente en la casa de la suegra de Pedro, digamos, donde residía aparentemente Jesús y realizaba estos signos. Entonces, no quieren que Jesús se vaya. Ante esta realidad, Jesús reacciona de manera firme, enojado, encolerizado, realiza el signo porque no deja de hacerlo. Cura realmente, sana al leproso, pero deja en claro que su poder no se puede manipular. Jesús con sus signos revela que los tiempos mesiánicos están presentes porque Él es realmente el Mesías. Pero Jesús curó a todos los enfermos de ese momento. No. No, porque acá dice. ¿Resucitó a todos los muertos que aparecían por ahí? Ah, no. Fíjense, tiene No. el valor que Sí, después lo va a había profundizar tiempo. más claramente Juan en la perspectiva del signo. Esto es signo de la presencia. Entonces, querer manipular la tentación de muchos de los de Cafarnaúm y la zona es querer manipular el poder de Dios al servicio de lo que ellos entendían que era algo bueno. Entonces, fíjense, esto no hace que cambie la fe, pero pongamos una palabra o pongamos otra palabra, el texto tiene una catequesis distinta. Si ponemos compadecido, ¿qué vemos? La compasión de Jesús, patente en un montón de textos del Nuevo Testamento, del Evangelio, particularmente el Evangelio de Lucas, pero no solo de Lucas. En Mateo y en Marcos tenemos muchos textos donde Jesús realmente se compadece, digamos, y entonces realiza el signo. Si ponemos encolerizado, no dejamos de ver que Él es realmente el Mesías y realiza el signo, y sin decirlo se compadece, pero deja una enseñanza deja una enseñanza con respecto a que no podemos manipular el poder de Dios nunca, digamos, ¿no? No tenemos que manipular su poder. Fíjense que es una tentación que tenemos siempre, digamos, ¿no? Bueno, yo hago la peregrinación a Luján y si me concedes la salud, el trabajo, y si no me das la salud, el trabajo, bueno, no voy más a Luján. Entonces, bueno, a veces en las promesas, que está muy bien hacer promesas, hay como una tentación de querer manipular al mismo Dios aquellas cosas que nosotros queremos. Este texto nos toca en la liturgia del ciclo B, que toca Marcos, al comienzo del ciclo litúrgico. Nos toca habitualmente a comienzo de febrero. Y la traducción que utiliza el leccionario de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay es la del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué aparece? Compadecido. Claro. Compadecido, entonces uno habla de la compasión de Jesús. Pero si tocara la otra palabra, sin cambiar la fe, el texto tendría un matiz distinto. En este caso concreto, hay libertad. Yo particularmente lo que pienso, soy más proclive a pensar en encolerizado que en compadecido.
pero cada uno de ustedes tiene libertad de pensar lo que quiera, no por el gusto, porque está más de onda pensar en un Jesús compasivo, sino porque realmente hacemos justicia al texto y buscamos los motivos. Porque estando encolerizado en este texto no quita la dimensión de compasión que Jesús tiene en tantos otros textos. Así que, bueno, un touch de los orígenes del texto bíblico y damos lugar, yo tengo unos minutos, José Luis, como empezamos más tarde, si querés, para alguna preguntita, sabiendo que después nos vamos a meter en las lenguas bíblicas el que viene, el método histórico crítico, el tercero, que vamos a retomar, algún elemento de esto con ejemplos también, y el último, el acercamiento feminista y liberacionista, ya al finalizar el mes de junio. Yo quería hacer una pregunta, padre. Hay dos verbos que me parecen que son como enojados, pero hay otros que por ahí es cansado, desanimado. Me pareció eso. Sí, igual no son verbos que están en el texto. Los dos que tenemos son estos dos, digamos, ¿no? En este texto al menos, en otros textos podemos encontrar otros. Gracias. Yo quería preguntar algo. Los versículos que usted nos había hecho buscar al principio, en una Biblia que yo tengo, estaban todos. Sí. ¿Por qué estaban? Y porque hay tradiciones antiguas en las Biblias que los que dijeron que no los tenían, la mayoría los tienen en nota abajo. Son textos posteriores donde los copistas lo que hacen es tomar un versículo de otro evangelio para completar un poquitito la idea, porque le queda la sensación de que no queda claro. Al hacer el trabajo crítico en la edición esta que les mostré, digamos, entonces esos versículos que no aparecen ahí no están. La Biblia latinoamericana a veces los pone entre paréntesis, incluso algunos, y uno se confunde más, porque dice, bueno, o están en el texto o no están en el texto, digamos, ¿no? Entonces, decimos que la Biblia es inspirada y canónica, y a la vez, bueno, vemos que hay cierta flotabilidad en este tema de los versículos, que la transmisión de los textos al modo humano, como no puede ser de otra manera. Para nosotros la Biblia no cae del cielo, Para la concepción de la mayoría de los judíos y sobre todo los islámicos, tanto la Torá, Tanaj, como el Corán, caen del cielo, ¿no? Nosotros la Biblia es palabra de Dios en lenguaje humano, con una historia, como acabamos de ver, que hace justicia a la realidad de la encarnación, en definitiva. Claro. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No. No, yo con este texto me quedo con lo que dice la Biblia mía de Shekel, él se compadeció, porque pienso que si bien venía cansado ya, ¿no? De hacer curaciones, de curar también a la suegra de Pedro, pero me parece que va más para este texto la palabra compadeció. Si bien se enoja también en el templo, cuando saca el látigo y los saca a todos, entonces también tenía carácter y se enojaba también, por supuesto, pero en este texto yo me quedo con la palabra él se compadeció. Totalmente respetable. Pero es que si no se Gracias. enojara, no se irritara y no llorara, no sería humano. Libertad absoluta en este sentido. Claro. ¿Qué tal? Yo por ahí he leído que, bueno, los estudiosos, la crítica literaria también divide a estos pergaminos o estos textos antiguos en familias, y estas familias van diciendo también qué familias son más fidedignas en la letra, otras familias que omiten, cambian. Entonces, eso también se ayudan, ¿cierto? Los de la crítica literaria para poder sacar el original. Exactamente, María Rosa, esto nos ayuda. En este texto particularmente no, porque las dos son familias antiguas. Entonces tenemos que ir a la realidad del contexto y a la realidad de la lectura difícil. En el caso de los versículos que faltan, en las familias más confiables, esos versículos no están.
y están en las otras familias textuales que ya son posteriores en este sentido. Pero está muy bien esto que decís, que lo vamos a retomar un poquitito cuando veamos la crítica literaria en el encuentro tercero. Perfecto. Ahí les mandé en el chat, les puse el PowerPoint, igual después se lo mando a José Luis para que se los mande por mail también, digamos, ¿no? Para que les sirva a ustedes, lo relean, si surge alguna pregunta, el que viene me la hacen, y además para que lo usen, porque esto está todo para usarlo, digamos, ¿no? Estudiándolo un poquitito más, viendo los textos, a ustedes les puede llegar a servir. Bien, gracias. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muy lindo realmente. ¿Qué les parece? Sí. Cerramos entonces. Muy claro, Bueno. muy claro. Bueno, muchas gracias. Perfecto, clarísimo. Gracias. Está muteado, José Luis. Muteado.